Y bien, señores, a las 11:04 de la mañana, como han escuchado, es la apertura del espacio de educación a distancia y la tenemos a la licenciada Marcela Gato, que ya está sentadita con toda su reseña para Todo. darnos una cátedra Prolijísimo. de lo que es la vida en sí, ¿no? Hola Marce, Más o buenos menos buen Hola, días. ¿cómo día. les va? Buenos Buen días. día, ¿Cómo ¿cómo va? andan? Muy Ah, Un muy bien. placer estar bien. acá. Qué lindo. Me voy a poner los auriculares porque tenemos una Por entrevista. Tenemos supuesto, invitada. Muy así bien. es, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer las cosas como corresponde porque Después me la retan. después me retan. Exactamente, bien. Bueno, Bueno, Dieguito, ¿me escuchas bien? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bueno, les cuento que hoy tenemos un invitado muy especial, que ya hace rato que queríamos nada, conversar con él y justo estamos en una semana muy particular porque les cuento que este domingo se cumplieron 3 años del lanzamiento de ChatGPT. muy Ajá. bien. ChatGPT es 3 años ya. 3 años, Wow. sí, Bien, 2022. muy bien. 1 de diciembre, fines de noviembre, ahora nos va a decir bien, pero bueno, no importa, No sí. Fines de importa. noviembre, primero Pero de estamos a tres diciembre, años ahí ya, claro, estamos. exactamente. El chatbot de OpenIA, que ha revolucionado el mercado tecnológico y la forma en la que accedemos y producimos contenidos y hasta conocimiento, ¿no? En Ujú, un tiempo que no hubiésemos imaginado nunca. exactamente. Bueno, para charlar sobre este tema y sobre su impacto también que nos interesa en la enseñanza universitaria, invitamos a conversar al profesor Sebastián Doménica. Les cuento que Sebastián es magíster en periodismo y medios de comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Además es abogado por la UBA, es periodista, profesor de periodismo, autor del libro Inteligencia Artificial y Realidades Fantásticas por Vivir, y es profesor de las materias Inteligencia Artificial y Periodismo e Informática y Periodismo Digital de la carrera de Periodismo de nuestra Universidad de Avellaneda. Hay que preguntarle si queda tiempo de algo, ¿no? Si le Pobre, queda sí, tiempo, de tiempo. tiene, ¿No? Con todo con eso. semejante Claro, currículum. claro. Además forma parte de la Comisión para el Uso y Aplicación de la Inteligencia Artificial dentro de la Comisión de Ética, que es, bueno, es el espacio que tiene la universidad para reflexionar y para actuar sobre la Ujú. inteligencia artificial. Buenos días, Sebastián, ¿estás por ahí? Hola Marcela, hola equipo, Buen ¿cómo están? Un día. gusto hablar Buen con día. ustedes y agradecido por el llamado. Bien. Qué bueno tenerte por acá, Sebastián. Muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, vamos Bueno, cerrando el año con un notición, ¿no? Porque bastante para reflexionar con estos 3 años de ChatGPT. ¿Cómo podés evaluar estos 3 años o qué te parece que se puede decir sobre esto? bueno, a ver, sí, se cumplen 3 años, justamente como bien vos decías, el 22 de noviembre se lanzó ChatGPT como lo conocemos hoy, ¿no? Es decir, abierto al público, ¿sí? Fue la primera herramienta de inteligencia artificial generativa y conversacional que Mm, salió, que se puso a disponibilidad de la gente, ¿no? bien. Entonces claramente marcó una divisoria de aguas, se podría decir, porque ¿qué pasa? Con toda tecnología lo que se debe analizar es cómo la adopta la gente, ¿no? Hay tecnologías que se lanzan y que no son adoptadas por la gente, aunque son de gran utilidad, ¿no? Mm, El chat GPT ha sido de una adopción absolutamente masiva e inmediata, claro. ¿sí? Hoy estamos hablando de cerca de 800 millones de personas que usan solo el chat GPT, porque tenemos los otros motores de inteligencia artificial de las otras grandes tecnológicas, ¿no? Sí. Entonces estamos hablando de un invento, de un avance que rápidamente la gente lo tomó, le encontró utilidad y lo puso a su servicio, ¿no? Marcó una especie de revolución. Mm, Yo creo que se cumplen 3 años y realmente pasó de todo en estos 3 años, de todo, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel social. Ha sido un invento muy, digamos, de impacto, ¿sí? Por lo tanto, sí, se pueden hacer un montón de análisis. Por lo mm, pronto te tiro un dato. dale. Argentina es uno de los países en el que más se usa ChatGPT. ¿Sí? Ese es un datazo. Mirá. Se habla de un 50% del total de la gente que por lo menos usa una vez a la semana el ChatGPT. ¿Sí? Wow. Es uno de los, incluso estamos por encima de Estados Unidos. ¿Sí? Ah, Es es un decir, montón. que
Argentina es un país en el que se ha adoptado de manera masiva, ¿sí? Masiva. Por supuesto, a la cabeza de este gran uso, Sí. jóvenes de 18 a 34 años. Bien. Y es el sector que más lo está utilizando. Y el que en gran medida marca este dato tan relevante de Argentina siendo uno de los países con más uso del ChatGPT en el mundo, ¿no? Por lo tanto, bueno, es un escenario, digamos, pasaron 3 años, pero como te digo, pasó de todo. Igualmente hay un dato que para mí es muy relevante, Sí. y es que en realidad cuando en el primero o segundo año de ChatGPT 2023-2024, se pensó que rápidamente iba a tener un impacto muy fuerte en lo laboral y empresarial. Y no fue tan así, no fue tan así. En realidad, este uso masivo que se está dando de la inteligencia artificial conversacional muchas veces es personal, y no tanto empresarial y laboral. Es decir, mucha gente lo adoptó para su propia vida. Claro, ¿no? en múltiples áreas, eso, que tiene que ver Sí. con la vida cotidiana de cada uno. Claro, qué sé yo, si vos en lo que trabajes, lo sumaste, lo usás para armar algo, para querés armar una receta, querés armar un viaje, querés estudiar, querés resumir un texto, querés resumir una noticia, buscar un dato, es decir, mucho para lo personal se está usando, ¿no? Incluso muchos lo usan como amigo, como consultor, como confesor, ¿no? He escuchado también, Sebastián, como terapeuta. Como terapeuta también. Da un cierto miedito, ¿no? Claro. Claro, porque en realidad el ChatGPT y todos estos motores de inteligencia artificial han avanzado tanto que nosotros en los prompts, que son estas solicitudes que le hacemos a los motores, le podemos decir que tome roles. Claro. Entonces, al tomar un rol, nosotros le podemos decir, bueno, vas a ser un terapeuta que me vas a ayudar y qué sé yo. Entonces, lo moldeamos a nuestra medida y a nuestra necesidad al bot, ¿no? Entonces, bueno, está planteando muchos cambios, ¿no? En las relaciones, en los trabajos, en la vida. Totalmente. Es decir, es un invento que ha venido a impactar en gran medida. Por eso, a ver, como te digo, todavía para cuestiones laborales se dice que el ChatGPT está un poquito atrasado, ¿no? Que está fallando. Por empezar, porque la gente muchas veces le tiene miedo y no lo adopta con confianza, ¿no? Claro. Entonces eso hace que muchas mecánicas que se quieren incorporar a los trabajos fallen, pero tenés la contracara, que es el uso que le da la gente personalmente, y eso es masivo. Y en Argentina, como te dije, uno de los países del mundo con más uso. Totalmente. Qué bárbaro. Y en el periodismo, Sebastián, porque vos trabajás específicamente dentro del ámbito periodístico. Claro. Sí, contame. Bueno, en el periodismo, por supuesto, que es una industria, el periodismo, que la inteligencia artificial ha venido a generar grandes cambios básicamente porque ha facilitado la tarea central de un medio de comunicación, que es la creación de contenidos, ¿no? Es decir, hoy un chatbot puede redactar noticias, puede crear imágenes, puede hacer gráficos, puede hacer una infografía. Es decir, muchas tareas que antes demandaban mucha energía y tiempo dentro de una redacción, hoy con motores de inteligencia artificial como el ChatGPT o como los otros, Gemini de Google, Perplexity, Claude de la empresa Anthropic, son todos estos motores que representan a grandes tecnológicas de Estados Unidos. Después, si querés, le dedicamos un poquito a hablar de este gran monopolio o oligopolio que existe de la tecnología de la inteligencia artificial, pero por supuesto que es una tecnología que ayuda mucho a la creación de contenido, ¿no? Igualmente yo, como soy profesor de esa materia, yo siempre digo, ¿no? Lo esencial de la tarea periodística, que es ir a la calle y indagar a las personas, digamos, charlar con las personas, ir al territorio, hacer crónicas, investigar.
Es decir, lo esencial del periodismo no va a cambiar con la inteligencia artificial. Claro, Lo que sí eso cambia, pensaba. ¿Cómo se enseña periodismo en este marco de que la inteligencia artificial puede tomar tantos roles? claro, lo que pasa es que, a ver, por eso yo lo que digo es que la inteligencia artificial ayuda mucho en lo que se llama la curaduría de contenidos, ¿no? Que son aquellos contenidos que se hacen fácilmente, el famoso recorte y pegue o refritos de que se hacía mucho cuando, digamos, hoy una noticia y vos la lees en todos los medios, ¿no? Claro. Esa tarea es fácil de hacer con la inteligencia artificial. Ahora, el periodismo de profundidad, de calidad, de abordaje, ese periodismo sigue siendo básicamente artesanal todavía, ¿no? Claro. Es decir, porque tenés que ir a la calle, porque tenés que hablar con gente, porque tenés que empatizar con la gente. En el periodismo, empatizar es clave, ¿no? Y eso la inteligencia artificial nunca lo va a poder hacer. Y que es el que pone el cuerpo, ¿no? Exacto, exacto. El periodismo ese no va a cambiar. Lo que pasa que, bueno, hay un montón de tareas repetitivas que se hacían en los medios de comunicación que ahora se hacen de manera mucho más ágil y rápida, ¿no? Entonces ahí es cuando, digamos, el periodismo en la calle no cambia tanto. El cronista que va a un lugar, que va a hablar con la víctima de un hecho, eso no cambia. La entrevista, sentarte enfrente de una persona que tiene algo que decir y hacerle buenas preguntas, eso no puede cambiar. Pero sí, la producción de los contenidos más de relleno, eso cambia mucho, se abarató mucho. Claro. Antes vos tenías que tener una persona que te produzca contenidos en serie, estos contenidos, el famoso periodista de escritorio, el que no se levantaba, que no iba a la calle, pero producía contenidos mucho de curaduría, es decir, cuando vos con distintos elementos haces nuevos contenidos, ¿no? Claro. Esos contenidos se abarataron mucho. Hoy es fácil hacerlo con inteligencia artificial. Realmente la inteligencia artificial es una herramienta muy efectiva para hacer ese tipo de contenidos. Agiliza el trabajo, digamos, ¿no? Si tenés que buscar recursos de, no sé, de archivos, eso te lo agiliza mucho más. Sí, a ver, en el periodismo te agiliza en un montón de áreas, ¿sí? Archivo, armado, desgrabación, algo. Yo tengo 30 años de periodista, ¿no? He pasado tantas horas frente a una computadora desgrabando entrevistas, ¿no? Sí, esa tarea que ahora lo hago rápido, lo hago. No, la desgrabación no es perfecta, pero podés armar una nota en el marco de una desgrabación en poco tiempo, algo que llevaba mucho, demandaba mucha energía. Armar archivos, verificar tendencias, abordar documentos a veces era muy complicado. Vos tenías que abordar un Excel, eso tenías que mucho trabajo de lo que se llamaba culo-silla, ¿no? Sí, claro. Exacto, que exactamente. quedar sentado muchas horas analizando, y ahora la inteligencia artificial te analiza un documento en segundos, ¿no? Te arma patrones, etcétera, lo que hacías con el Excel. Es decir, muchas cosas se han acelerado. Por ejemplo, para el periodismo de investigación es de gran utilidad para buscar fuentes, para buscar tendencias, para buscar información en archivo. Es decir, yo siempre digo, la inteligencia artificial es un gran asistente de un periodista, ¿no? Es decir, lo que se dice muchas veces, en Estados Unidos se está hablando mucho del superperiodista, es decir, ahora la inteligencia artificial convierte a los periodistas que iban a la calle en superperiodistas, porque tienen nuevos superpoderes, ¿no? Con la inteligencia artificial, que le permiten hacer mejores notas. Pero al mismo tiempo, esos superpoderes no hacen que sobrecargue como la productividad de ese mismo periodista, como que le demande más producción de notas porque total las hace más rápido. Es decir, no hay un riesgo ahí de... Bueno, esa es la otra cara, digamos. Esa es la otra cara. Yo tengo alumnos en distintas universidades que están ya trabajando en medios donde, por ejemplo, yo tengo un alumno que trabaja en Infobae, y bueno, en Infobae, que es un medio más visitado de Argentina, se trabaja ya, digamos, los periodistas trabajan con un motor de inteligencia artificial creado para el medio, que los ayuda a armar resúmenes y a partir de resúmenes hacer los borradores. Es decir, el periodista humano está en todo el proceso, no queda automatizado, ¿no? Tiene que estar al principio y tiene que estar al final. Pero es más un rol de edición y no tanto de redacción, ¿no? Eso, ojo, eso en las
en las notas de relleno, en las notas estas notas que mencionaba hace un ratito, las notas que se hacen en el escritorio. Las notas que se hacen en calle, eso no cambia, y mi recomendación es que esa nota la tenés que escribir completa vos, ¿no? Claro. Es decir, no tenés que dárselo al motor para que lo Claro, escriba. tomar la decisión de qué delegar. Exacto. Por eso es un asistente, no es un reemplazo. Siempre digo lo mismo. Es complementar y no reemplazar. Esto hay que plantearlo para todos los trabajos, ¿sí? La inteligencia artificial tiene que venir a complementar y nunca reemplazar al ser humano, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿qué va a pasar finalmente en el marco del sistema capitalista? No lo sabemos, ¿no? Pero por ahora yo diría que el cuadro ideal es que complemente, que mejore, que agilice tareas y no tanto. El otro punto que analizás vos, bueno, esto va a sobrecargar de tareas, va a convertir al trabajador periodístico y a todos los trabajadores en una persona que tiene que cumplir con innumerables tareas, y es el mundo que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, Claro. vamos a ver cómo se van dando las cosas, porque también no hay que hacer demasiadas proyecciones porque uno se equivoca mucho. Justamente Geoffrey Hinton, que yo siempre lo menciono, que es el premio Nobel, uno de los creadores de las redes neuronales artificiales, que es muy crítico de cómo se está manejando la inteligencia artificial. Él dice que la inteligencia artificial, cómo se está desarrollando, es como manejar un auto a 200 kilómetros por hora en una ruta con niebla, ¿no? Wow. Es decir, Claro. Que vas a chocar. Sin recaudos. O sea, vas a chocar sí o Sin sí. ningún Eso. recaudo. Claro, es muy crítico de cómo Claro. se está desarrollando la inteligencia artificial, Ujú. pero él dice que hace 5 o 10 años científicos de primer nivel que estaban en el armado de la inteligencia artificial no se podían ni imaginar la rapidez que tomó todo. O sea, te lo dice uno de los creadores de la inteligencia artificial. Claro. Dice, en 10 años no sabemos qué va a pasar porque no lo supimos hace 5 y no lo supimos hace 10. La velocidad que tomó todo no lo podíamos imaginar en ningún momento. Entonces, bueno, cualquier proyección que hacemos puede estar equivocada. Yo siempre trato de ser optimista y creer que más o menos nos vamos a ir organizando para que las no cosas nos vamos vayan saliendo a autodestruir. Claro. Sebastián, Claro, ¿tengo tiempo para una preguntita más? Dale. A mí me interesaba saber en particular cuál es la metodología de trabajo en la materia y cuál es la recepción de los estudiantes cuando estudian inteligencia artificial y periodismo en tu materia. Bueno, mira, yo estoy muy contento con la materia porque, bueno, básicamente lo que digo en la primera clase es que la inteligencia artificial te permite hacer un montón de cosas, ¿no? Pero si nosotros no sabemos qué queremos hacer en el marco de un medio de comunicación o de una nota periodística, difícil va a ser que podamos utilizar la inteligencia artificial de manera efectiva. Tenemos que saber qué pedirle, cómo pedirle. Bien. Tenemos que saber qué queremos hacer en torno de un medio de comunicación o de un contenido periodístico. La materia está dividida en dos partes. Tiene una parte teórica, ¿sí? Porque yo trato de hacer una materia de cierta profundidad, ¿no? Donde hay un espacio de reflexión, análisis, mirada crítica de la inteligencia artificial. Vemos a un montón de autores que tienen una mirada inquietante sobre la inteligencia artificial o que se preguntan. Después tratamos de entender cómo funciona básicamente un motor de chatbot tipo ChatGPT o cualquiera de estos. Digamos, dejamos en claro que la inteligencia artificial no es inteligencia y tampoco es artificial. No es inteligencia porque lo que hace es gestionar información a través de predicciones y estadísticas, y tampoco es artificial porque en una primera etapa la inteligencia artificial se construye con mucho trabajo humano, ¿no? Claro. Entonces, tratamos de tener toda una mirada inicial teórica, y después todo tiene una segunda parte donde ellos tienen que crear blogs donde donde desarrollan contenidos creados con inteligencia artificial o con asistencia de inteligencia artificial,
¿sí? Contenidos periodísticos, y básicamente ahora trabajamos con formatos, es decir, porque las herramientas van cambiando de manera constante, entonces trabajamos con formatos, tienen por objetivo armar algún determinado tipo de contenido, y trabajamos con textos, con videos, con documentos, con imágenes, es decir, hacemos un recorrido por todas las utilidades posibles de la inteligencia artificial en el periodismo. Salen producciones muy interesantes, hacemos incluso ahora en el último cuatrimestre empezamos a usar lo que se llaman los chat GPT personalizados o custom GPTs, que en chat GPT es pago, pero en el motor Gemini no lo es. Entonces se pueden hacer pequeños custom GPTs con objetivos puntuales, trabajamos con avatars, trabajamos con videos creados con IA por completo, siempre con algún objetivo periodístico, en el marco de qué pieza periodística, ¿no? Y bueno, los resultados son interesantes. Igual, ojo, hay una mirada de parte, porque el estudiante de periodismo, de acuerdo a por qué eligió estudiar periodismo, y de repente si él empezó a estudiar periodismo porque tenía como modelo a Rodolfo Walsh, y tal vez la inteligencia artificial es como que le toca una sensibilidad, ¿no? Porque, bueno, aquel periodista de calle, comprometido políticamente, que va y va al territorio, se acerca a la gente, ¿no? Frente a la inteligencia artificial, que es algo frío, que lo que hace es automatizar muchas tareas, es como que hay un choque, ¿no? Pero bueno, entonces, y por otro lado tenés de repente periodistas que tienen como objetivo ser periodistas deportivos, y la inteligencia artificial les vino a facilitar muchísimas tareas, ¿no? Porque de repente lo que es el manejo de datos, el manejo de los resultados, armado de gráficos, hay innumerables cosas que pueden hacer. Entonces, bueno, es heterogéneo. ¿Cómo? Sebastián, perdón, porque es muy interesante lo que estás diciendo. A ver, porque me ha pasado de acudir a la inteligencia artificial y encontrar textos que de alguna manera van en contra un poco de lo que uno ideológicamente tiene. Porque digo, evidentemente hay mayor información desde un punto de vista que puede o no coincidir con el tuyo. Y esto también es un punto de reflexión muy grande, ¿no? No te entiendo, como que vos te encontrás con... Claro, con información, pedís una información y una información... Hablaste de Rodolfo Walsh, por ejemplo. Bueno, evidentemente hay una cantidad de escritos a favor de Rodolfo Walsh, pero hay otra gran cantidad de escritos y de información en contra de Rodolfo Walsh, claro, por su pasado y demás. Digo, ¿no? Claro, y entonces... lo que pasa es que ahí vos sí. tocaste un punto súper sensible y súper importante. La inteligencia artificial no hay que tomarla como verdad, porque es simplemente gestión de información. Y muchas veces el gran problema que tiene un periodista cuando busca información en la inteligencia artificial, en los motores, es que muchas veces las fuentes son confusas. ChatGPT da las fuentes de donde saca la información, pero siempre están incompletas. Si te da... no sé, 10 párrafos, bueno, vos seguramente podés encontrar el 50% de dónde salió la fuente, pero otro 50% no lo vas a encontrar. Entonces, por eso, todos aquellos que trabajan en periodismo con inteligencia artificial deben tener en claro que la inteligencia artificial se equivoca, que alucina, es decir, que inventa directamente, y que además maneja muchas veces información sesgada por el desarrollo, ¿no?, de ese motor. Y aparte recordemos, ¿no?, estamos hablando de una inteligencia artificial que está muy centralizada. Hay 5 o 6 grandes empresas tecnológicas norteamericanas que manejan estos motores que se utilizan a nivel mundial. Tenés 2 grandes jugadores, que es Estados Unidos y China. Los de China se usan más que nada en China, que son los motores, por ejemplo, el de la empresa que es como un Amazon chino. Bueno, tienen varios motores que se utilizan en China, y después tenés los motores, 5 o 6 motores que surgen de Estados Unidos, que son, bueno, ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, que tiene Amazon detrás, Perplexity, que también está ahí muy cerquita de grandes tecnológicas. Entonces, vos tenés que saber que eso tiene información sesgada, ¿no? Entonces, bueno,
tal vez en algún momento haya motores latinoamericanos que podamos tener una inteligencia artificial. Hay algunos proyectos entre Chile y Brasil en este momento de hacer, que también participa la Universidad de Córdoba, de tratar de hacer un motor de ChatGPT o algo exacto, así. ChatGPT, que hay algunas universidades argentinas que están participando. Bueno, en algún momento tal vez lo tengamos, pero claramente estamos hablando de varias empresas que tienen una concentración total, ¿no? de estos motores. Entonces tenemos que saber que tienen sesgos, que son empresas que están en Estados Unidos, que pueden tener información equivocada. Es decir, por eso cuando buscamos información en los motores tenemos que tener estas precauciones, chequear, por eso siempre el rol humano es central, ¿no? Totalmente. Nos quedamos con esa última frase porque es ideal. El rol humano es central. Fundamental. Exacto. Muchísimas gracias, Sebastián. Un placer y una excelente nota. No, y además podríamos seguir hablando un par de horas más. Un par de horas más. Si esto no fuera una columna, seguíamos. Totalmente. Gracias. Bueno, muchas gracias por el llamado. No, por favor, Abrazo mil grande. gracias. Saludos. Abrazo y buena Saludos. jornada. Muchos saludos. Gracias. Qué maravilloso. Sí, la verdad que podríamos, ¿no?, tener un largo rato para profundizar sobre esto. Pero bueno, maravilloso, Marcelita. ¿Alguna, ¿algún parroquial tenemos? Sí, tenemos Algún Bien. parroquial. Pensé que no tenía tiempo, pero tenemos un parroquial. Se están desarrollando las inscripciones a exámenes finales durante esta semana. Paciencia, aquellos estudiantes que no están pudiendo inscribirse tienen que escribir a finales@undap.edu.ar y si no también escribirle finales@undap.edu.ar y si no le escriben al tutor o tutora de su carrera para avisarle inmediatamente, me está pasando esto. Correcto. Le describen cuál es la problemática, los ayudamos a resolver. Por otro lado, la semana que viene, una vez que esté la inscripción, del 9 al 15 de diciembre se van a estar desarrollando. Tengan en cuenta que el 8 de diciembre es feriado, no hay exámenes finales, por suerte, vamos a estar todos en casa, pero a partir del 9 sí va a haber finales y se suma, porque en realidad se corre ese lunes, así que el día 15 de diciembre también va a haber mesas de exámenes finales. Que es el último día, ¿no? Que es el último día y así vamos a estar todos con las luces de colores. Muy bien. Empezando a descorchar. Pero bueno, nos queda una semanita ya de arduo trabajo con las mesas de exámenes finales, de mucho estudio por parte de los estudiantes, mucho poner el cuerpo por parte de los docentes. Así que bueno, buena jornada, buena semana. El y último les deseamos tirón, el último tirón. Vamos, que ya probar falta materias menos. es todo lo que está bien. Está muy bien. Gracias, Marcela. Muy Abrazo. amable.